Construí mi mundo sobre dos pilares: el amor incondicional y la confianza ciega. Durante 30 años, esos pilares sostuvieron un imperio llamado Solís Legado, una bodega que mi esposo, Ricardo, y yo transformamos de un sueño polvoriento en una leyenda multimillonaria. Él era el rostro, el sol que deslumbraba a todos con su carisma, mientras yo era la raíz, la estratega silenciosa que nutría nuestro éxito desde las sombras. Cada botella de vino que salía de nuestros viñedos era, para mí, un testamento de nuestra unión. Creía que nuestro amor era como nuestros vinos de reserva, complejo, profundo, y mejorando con cada año que pasaba. Veía mi reflejo en sus ojos, y veía a una mujer completa, la arquitecta de una vida perfecta, sin saber que solo estaba admirando la fachada de un elaborado teatro, construido para engañarme. Si te intriga saber cómo se desmorona un imperio fundado en mentiras, suscríbete y dime desde qué rincón del mundo nos acompañas. Nuestra sociedad era, en mi mente, una sinfonía perfectamente orquestada. Yo componía las melodías complejas de la logística, las finanzas y la producción, mientras Ricardo las dirigía con una pasión que cautivaba a inversores y críticos por igual. Jamás sentí la necesidad de estar en el centro del escenario. Mi satisfacción provenía de ver nuestra creación conjunta florecer bajo su liderazgo público. Confiaba en él de una manera absoluta, una entrega total que se extendía a su círculo más cercano. Javier, nuestro director financiero y su mejor amigo, me presentaba informes que yo apenas revisaba, asumiendo que su lealtad a Ricardo era una extensión de su lealtad a mí. Los frecuentes viajes de negocios de Ricardo eran, para mí, sacrificios necesarios para expandir nuestro legado, no escapadas para nutrir otro. Vivía en una fortaleza de certeza, convencida de que éramos inexpugnables, sin darme cuenta de que los traidores no estaban a las puertas, sino sentados a mi mesa, bebiendo mi vino. El regreso de Ricardo de Argentina olía a victoria. Trajo consigo el aroma exótico de un nuevo mercado conquistado y la promesa de una expansión que consolidaría nuestro legado para siempre. Su energía llenaba la casa, vibrante y magnética, y yo me dejé envolver por ella, orgullosa de mi esposo, el visionario. Esa noche, mientras él dormía el sueño de los justos, me dediqué a la tarea mundana de desempacar su maleta, un pequeño ritual de amor y cuidado. Fue entonces cuando mis dedos rozaron una costura irregular en el forro interior, un bolsillo oculto. Dentro, una minúscula llave USB, fría y anónima. Mi primer pensamiento fue de ternura. Seguramente era una presentación de negocios crucial que había olvidado. Sin la menor sospecha, caminé hacia mi estudio, con la intención de guardar el archivo en nuestra red compartida. No tenía idea de que no estaba a punto de salvar un negocio, sino de presenciar la demolición de mi vida entera. La computadora reconoció el dispositivo al instante, revelando una única carpeta protegida por contraseña. Sonreí. Ricardo y su celo por la seguridad. Probé nuestras contraseñas habituales: el aniversario de la bodega, la fecha de nuestra boda, el nombre de nuestro primer viñedo. Nada. El sistema me bloqueaba una y otra vez. Un impulso helado, nacido de un rincón oscuro y olvidado de mi memoria, me guió. Con los dedos temblando, tecleé la fecha de nacimiento de nuestro hijo, el que perdimos hace tantos años, un dolor sagrado que yo creía que era nuestro santuario privado e inviolable. La carpeta se abrió, y mi mundo se detuvo. No había gráficos de ventas ni proyecciones de mercado. Solo videos, docenas de ellos. Un niño soplando las velas de su primer cumpleaños, los primeros pasos torpes en un jardín soleado, un partido de fútbol escolar, una graduación de primaria, y en cada uno de ellos, Ricardo, radiante de orgullo paternal, junto a una mujer que no era yo. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido silencioso. No era una simple aventura, era una vida paralela, meticulosamente construida durante 2 décadas a mis espaldas. 20 años de viajes de negocios y reuniones de inversores se proyectaban ante mis ojos como fragmentos de una existencia que me había sido robada.
El niño en los videos, ahora un adolescente, tenía los ojos de Ricardo. La mujer, Isabela, recibía de él la misma mirada de adoración que yo creía exclusivamente mía. Cada risa compartida, cada abrazo, cada celebración familiar era una daga que se clavaba más y más profundo en el corazón de mis 30 años de matrimonio. No era solo traición, era un borrado. La vida que yo creía haber construido con él era una farsa, y yo, su brillante arquitecta, no era más que la guardiana involuntaria de un escenario vacío mientras la verdadera función ocurría en otro lugar. Mientras mis dedos temblorosos se movían para cerrar esa ventana al infierno, mi mente de estratega, incluso en medio del shock, captó una anomalía, un nombre de archivo que no encajaba con el resto de la documentación familiar. Propuesta, cosecha, fantasma, MP4. Antes de que pudiera hacer clic, un sonido me congeló en mi asiento. Los pasos de Ricardo acercándose por el pasillo. El pánico y la adrenalina se fusionaron en una oleada eléctrica. Con una velocidad que no sabía que poseía, expulsé la unidad USB. La saqué del puerto y apagué el monitor. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Un tambor de guerra anunciando una batalla que acababa de comenzar. Deslicé la pequeña pieza de metal en el bolsillo de mi bata, justo cuando la puerta de mi estudio se abría y Ricardo entraba, sonriendo con el rostro del hombre que yo amaba, el rostro del monstruo que me había engañado. Él solo preguntó si no podía dormir, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Le devolví una sonrisa cansada, una obra maestra de la actuación nacida de la necesidad de sobrevivir. El impulso de gritar, de arrojar la USB a su cara y exigir una explicación, era abrumador. Quería destrozar todo a mi alrededor, reducir nuestro hogar a cenizas como él había hecho con mi confianza. Pero mientras él se daba la vuelta para volver a la cama, la estratega que había construido un imperio desde cero tomó el control. Una confrontación ahora solo lo alertaría a él y a sus cómplices. Lo habían subestimado durante años, viéndome solo como la esposa devota, no como la mente maestra detrás del trono. En esa oscuridad, con el veneno de su traición corriendo por mis venas, tomé una decisión. Mi dolor no sería mi debilidad, sería mi escudo. Y la arrogancia de ellos, su creencia ciega en mi ignorancia, sería mi arma más afilada. El impulso primario, la furia visceral de una mujer traicionada, me ordenaba marchar de vuelta a nuestra habitación, encender la luz y arrojarle esa pequeña pieza de metal a la cara. Quería gritar hasta que las paredes de nuestra casa, construidas sobre sus mentiras, se vinieran abajo. Quería ver el pánico en sus ojos mientras la evidencia de su doble vida se proyectaba en la oscuridad. Quería romperlo todo, reducir nuestro mundo a las cenizas que él había hecho de mi corazón. Pero mientras mi cuerpo temblaba con esa necesidad ardiente de destrucción, una voz más fría y profunda, la voz de la estratega que había negociado acuerdos multimillonarios con una calma de acero, susurró una verdad innegable. Un arrebato emocional sería un suicidio estratégico. Le entregaría mi única ventaja, la más poderosa de todas, el hecho de que él creía que yo no sabía absolutamente nada. La guerra no se ganaría con gritos, sino con un silencio calculado. De pie en la penumbra de mi oficina, la unidad USB en mi mano dejó de ser un simple dispositivo de almacenamiento para convertirse en un cetro de poder. Cada gramo de su peso representaba 20 años de engaños, de fondos desviados, de un amor que yo había nutrido mientras él lo repartía en otro hogar. Confrontarlo ahora solo lo alertaría, él y sus cómplices, porque era evidente que no había hecho esto solo. Borrarían sus huellas, moverían el dinero y construirían una narrativa en la que yo era la esposa desequilibrada y paranoica. Durante 3 décadas, me habían visto como el pilar de apoyo, la esposa devota en la sombra, nunca como la arquitecta principal del imperio que llevaba su nombre. Esa percepción errónea, esa subestimación crónica, era el terreno fértil donde mi venganza echaría raíces. Mi dolor no se disolvería en lágrimas, se cristalizaría en un plan metódico y letal,
Con un propósito helado que silenció el caos en mi pecho, caminé hacia la caja fuerte oculta detrás de un cuadro de nuestros viñedos al amanecer. Una ironía que no se me escapó. Al introducir la combinación, no sentí temblor en mis manos. Era como si estuviera ejecutando una maniobra empresarial crítica. Coloqué la USB dentro, junto a los documentos de fundación de nuestra bodega. No estaba guardando una prueba. Estaba sepultando a la Elena que fui. La mujer que confiaba ciegamente, la que creía en los cuentos de hadas. El pesado clic de la puerta de acero al cerrarse no fue un final, sino el verdadero comienzo. Regresé a la habitación y lo observé dormir. Su respiración tranquila y rítmica. Ya no veía al hombre que amaba. Veía a un adversario, a un objetivo. Y por primera vez en 30 años, yo estaba diseñando una estrategia que él nunca vería venir. A la mañana siguiente, me desperté antes que él, como siempre. El sol se filtraba por las cortinas, pintando la habitación con la misma luz cálida de miles de mañanas anteriores. La normalidad era mi nuevo campo de batalla. Me incliné y le di un beso en la mejilla, un gesto que había realizado de forma automática durante años, pero que ahora estaba cargado de una intención glacial. Sus ojos se abrieron lentamente. «Buenos días, amor», le dije. Mi voz un instrumento perfectamente afinado para sonar cariñosa y despreocupada. «¿Descansaste bien? Cuéntame todo sobre Argentina». Mi actuación había comenzado. Cada sonrisa, cada pregunta inocente, cada gesto de afecto sería un hilo más en la red que estaba a punto de tejer a su alrededor. Debía ser la esposa vulnerable y ajena a todo que ellos siempre habían asumido que era. La arrogancia de ellos sería la jaula, y mi supuesta ignorancia, la llave que los encerraría dentro para siempre. Mi duelo duró una noche. Al amanecer, con los primeros rayos de sol iluminando los viñedos que yo había nutrido, la mujer que lloró en la oscuridad de su estudio fue reemplazada por la general que se preparaba para la batalla. Mi hogar ya no era un santuario de amor, sino un cuartel general. Mi matrimonio no era una sociedad, sino un territorio ocupado por el enemigo. Ricardo seguía siendo mi esposo a los ojos del mundo, pero para mí, se había convertido en el objetivo principal de la operación más crítica de mi vida. No buscaba una confrontación ruidosa y catártica. Eso sería un desperdicio de mi dolor. Mi objetivo era un desmantelamiento sistemático, silencioso y absoluto. Iba a demoler su mundo ladrillo por ladrillo, usando la misma paciencia y precisión con la que había construido el nuestro, asegurándome de que él estuviera sonriendo y aplaudiendo, mientras yo colocaba los explosivos en los cimientos de su vida secreta. La venganza emocional es un incendio forestal. Quema rápido, es espectacular, y, al final, no deja nada más que cenizas y arrepentimiento. La venganza estratégica, en cambio, es una operación quirúrgica, precisa, metódica, y diseñada para extirpar el tumor sin matar al paciente, al menos no de inmediato. Mi primer movimiento no podía ser un ataque directo, sino la inserción de un troyano. Necesitaba un mapa completo de su traición financiera, un organigrama de su red de engaños. La idea surgió con la claridad del acero frío, una auditoría forense completa, pero no podía ser una auditoría ordinaria. Debía enmarcarla como un paso proactivo y brillante para el futuro de la empresa. La carnada sería la ambición, una debilidad que conocía bien en Ricardo. Le presentaría la auditoría como la diligencia debida para una adquisición internacional masiva, un movimiento que lo catapultaría al estatus de magnate global que tanto anhelaba. Convoqué a una reunión en la sala de juntas de nuestra casa, un espacio que había sido testigo de innumerables victorias. Ricardo y Javier se sentaron frente a mí, relajados y confiados. He estado pensando, comencé, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar visionaria, no sospechosa. Solís Legado está en su apogeo. Es hora de dar el siguiente paso. Una adquisición en Europa. Pero para asegurar el mejor financiamiento, necesitamos una auditoría forense completa, realizada por los mejores. Demostrará nuestra transparencia y fortaleza. Los ojos de Ricardo se iluminaron. «Elena, eres una genio, siempre pensando 2 pasos por delante», exclamó.
rebosante de orgullo por Damaire y su brillante esposa. Javier asintió, aunque noté un microsegundo de tensión en su mandíbula antes de forzar una sonrisa. Una medida prudente, por supuesto, dijo. El anzuelo había sido mordido. Estaban tan cegados por su propia codicia que me estaban entregando voluntariamente el bisturí que usaría para diseccionarlos. No elegí una firma local ni una con la que tuviéramos relación previa. Eso sería un error de novata. Investigué durante 2 días y seleccioné a Kessler & Finch, una firma de contabilidad forense de Nueva York, conocida en los círculos de élite como los cirujanos de los números. Eran despiadados, discretos y leales únicamente al cheque que los contrataba. Su reputación era tan impecable como intimidante. Cuando le presenté la elección a Ricardo, su ego se infló aún más. Contratar a una firma de ese calibre validaba su propia importancia. Excelente elección, cariño. Solo lo mejor para nuestro legado, dijo, sin tener la menor idea de que acababa de aprobar la contratación de su propio verdugo financiero. Pagué su considerable anticipo desde una cuenta personal, un detalle que aseguraba que su lealtad inicial fuera exclusivamente mía. La guerra silenciosa había comenzado oficialmente, y el primer batallón de soldados, armados con calculadoras y hojas de cálculo, estaba en camino. Mi siguiente paso era asegurar la inteligencia en el terreno digital. Los auditores se encargarían de los libros oficiales, pero la verdadera suciedad, la comunicación y los planes secretos probablemente residían en servidores y dispositivos personales. Para esa misión, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar implícitamente, alguien cuya lealtad fuera inquebrantable. Ana, mi asistente ejecutiva, era la candidata perfecta. Llevaba 5 años trabajando a mi lado. La había contratado recién salida de la universidad y había visto en ella un intelecto agudo y una integridad a prueba de balas. La llamé a mi oficina y, sin revelar la traición personal, le expuse una versión editada de la verdad. Ana, con la posible adquisición, necesito que realices una investigación de mercado ultra discreta sobre posibles competidores emergentes y sus estructuras corporativas. Te daré una lista de nombres para empezar. Le entregué la lista de las primeras empresas fantasma que los auditores habían señalado como sospechosas. Sus ojos brillaron con determinación. No hizo preguntas. Simplemente asintió. Considéralo hecho, Elena. Mientras Kessler & Finch se sumergían en una década de registros financieros, convirtiendo la oficina de Javier en un hervidero de tensión silenciosa, yo comencé la segunda fase de mi plan, la guerra psicológica. Mi objetivo era simple: romper la confianza entre Ricardo y Javier, convertirlos de cómplices a sospechosos el uno del otro. Empecé sutilmente. Durante una cena, mientras revisaba casualmente algunos informes en mi tableta, mencioné con un tono de ligera preocupación: Ricardo, cariño, ¿has notado que Javier parece un poco distraído últimamente? Encontré un par de errores de cálculo menores en las proyecciones trimestrales. Nada grave, por supuesto, pero no es propio de él. Planté la semilla de la duda, envolviéndola en una falsa preocupación por el bienestar de su mejor amigo. Vi a Ricardo fruncir el ceño por un instante. No dije más. La sugerencia, una vez liberada en el aire, haría su propio trabajo en la mente de un hombre culpable. Pocos días después, apliqué la táctica opuesta. Encontré a Ricardo solo en la biblioteca y elogié a Javier efusivamente. ¿Sabes? A pesar de ese pequeño despiste, debemos sentirnos muy afortunados de tener a Javi, dije, mi voz llena de una sinceridad fabricada. Su lealtad hacia ti es algo que rara vez se ve en los negocios. Haría cualquier cosa por protegerte. Observé cuidadosamente la reacción de Ricardo. Una cosa es tener un cómplice leal, y otra muy distinta es que te recuerden que ese cómplice sabe lo suficiente como para destruirte. Mi comentario estaba diseñado para que la palabra lealtad sonara menos como una virtud y más como una amenaza velada. Ricardo forzó una sonrisa y asintió, pero sus ojos se desviaron por un momento, perdidos en un cálculo que yo misma había provocado. La paranoia es un veneno que se sirve frío,
y yo me estaba convirtiendo en una experta en su preparación. Mientras tanto, Ana demostró ser aún más brillante de lo que había imaginado. Usando sus habilidades de investigación digital, comenzó a desentrañar la red de empresas fantasma. No solo confirmó que estaban registradas a nombre de testaferros, sino que también descubrió un patrón en sus direcciones IP y registros de dominio. Todos conducían a una única consultora financiera con sede en Buenos Aires, Vargas Capital, dirigida por una tal Isabela Vargas. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero mi rostro permaneció impasible mientras miraba la pantalla. La mujer de los videos, la madre del hijo de mi esposo, no era solo una amante, era una socia activa en el saqueo de mi imperio. La traición personal y el fraude financiero estaban intrínsecamente entrelazados, formando una serpiente de dos cabezas que yo tendría que decapitar simultáneamente. La primera bomba de los auditores llegó una semana después, en un correo electrónico encriptado dirigido únicamente a mí. Habían encontrado una serie de transferencias de gran valor, disfrazadas como costos de desarrollo de mercado en el extranjero, a una cuenta numerada en las Islas Caimán. La cuenta estaba vinculada directamente a una de las empresas fantasma que Ana había identificado, Viñedos del Sur Holdings. Javier había sido descuidado. En su arrogancia, había utilizado una estructura de desvío que, si bien era compleja, dejaba un rastro digital para aquellos que sabían dónde buscar. El informe de Kessler and Finch era un documento frío y objetivo, pero para mí era poesía. Cada número, cada código de transacción, era un verso en la oda a su caída. Imprimí el informe y lo guardé en mi caja fuerte, junto a la unidad USB. Mi arsenal estaba creciendo. Con el nombre de Isabela Vargas y la confirmación de las cuentas en el extranjero, mi siguiente movimiento fue conectar los puntos de una manera innegable. Le pedí a Ana que profundizara en la vida de Isabela, bajo el mismo pretexto de investigación de la competencia. En menos de 48 horas, Ana encontró lo que yo ya sospechaba: escrituras de propiedades, un lujoso apartamento en Buenos Aires, una casa de vacaciones en Punta del Este. Ambas propiedades habían sido adquiridas a través de Viñedos del Sur Holdings y estaban a nombre de Isabela. Estaba usando el dinero que yo había ganado, el fruto de mis noches de insomnio y mi dedicación incansable, para construir un nido de amor para ella y mi esposo. La ira que sentí fue tan fría y afilada como un fragmento de hielo en mi corazón, pero la canalicé no en lágrimas, sino en una determinación aún más implacable. La presión de la auditoría comenzó a hacer mella en ellos. Noté que las conversaciones entre Ricardo y Javier se volvieron más frecuentes y susurradas. Los veía en el jardín, con las cabezas juntas, sus rostros tensos. Ya no había risas despreocupadas ni palmadas en la espalda. Su camaradería se estaba agrietando bajo el peso de la incertidumbre. No sabían qué sabían los auditores, ni por qué yo había iniciado todo el proceso. Mi actuación como la esposa ajena y ambiciosa era su única explicación, pero no era suficiente para calmar sus nervios. Disfrutaba observándolos desde la ventana de mi estudio, viéndolos consumidos por la paranoia que yo había orquestado. Estaban atrapados en una habitación oscura, sintiendo las paredes cerrarse sobre ellos, sin darse cuenta de que yo era la arquitecta de su prisión. Decidí apretar un poco más los tornillos. En una reunión de operaciones, propuse, con una lógica empresarial impecable, la implementación de un nuevo protocolo de autorización de 2 factores para todas las transferencias internacionales superiores a $10,000. Es un estándar de la industria para las empresas que se preparan para una expansión global, argumenté, dirigiéndome a todo el equipo. Kessler and Finch lo recomiendan encarecidamente para proteger nuestros activos. Javier no tuvo más remedio que estar de acuerdo públicamente, aunque su rostro se puso pálido. Con ese simple movimiento, acababa de cortar una de sus principales arterias para desviar fondos. Cada nuevo control que implementaba en nombre de la diligencia debida era, en realidad,
Un barrote más en la jaula que estaba construyendo a su alrededor. Se estaban quedando sin espacio para moverse. El trabajo de Ana dio otro fruto dorado, quizás el más importante hasta el momento. Enterrado en el caché de un servidor de respaldo que Javier creía haber borrado, encontró fragmentos de un plan de negocios. El nombre del proyecto era Cosecha Nova. Se trataba de una nueva bodega de lujo que se especializaría en los mismos varietales de alta gama que Solís Legado. La estrategia de mercado, el diseño de la marca, incluso las notas de cata propuestas, eran un reflejo casi perfecto de nuestro propio modelo de éxito. No solo estaban robando mi dinero, estaban planeando robar mi identidad profesional, mi alma. Querían construir una réplica de mi vida, financiada con mi propio capital, y dejarme con las ruinas de la original. Este descubrimiento solidificó la pieza final de mi comprensión. Su objetivo no era solo el enriquecimiento, era mi aniquilación total. Una noche, encontré a Ricardo en su estudio, mirando por la ventana con una copa de nuestro mejor cabernet en la mano. Me acerqué por detrás y lo abracé, apoyando mi cabeza en su espalda. «Todo este asunto de la adquisición es estresante, ¿verdad?», le susurré. «Pero valdrá la pena. Imagina nuestro futuro, Ricardo. Un verdadero imperio global». Él se relajó en mi abrazo, suspirando. «Sí, nuestro futuro», repitió, su voz cargada de una falsedad que ahora era tan clara para mí como el cristal. Mantuve mi sonrisa, mi máscara de esposa amorosa y solidaria firmemente en su lugar. Él pensaba que estábamos en el mismo equipo, luchando por el mismo sueño. La realidad era que yo había reunido mis ejércitos, trazado mis líneas de batalla y estaba a punto de dar la orden de avanzar. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse muy, muy ruidosa. El mapa de su traición estaba casi completo. Tenía las rutas del dinero, la identidad de la cómplice principal y la evidencia de su plan final para reemplazarme. La auditoría de Kessler & Finch avanzaba, desenterrando más pruebas cada día. Ana seguía monitoreando sus comunicaciones, actuando como mi centinela digital. La paranoia entre Ricardo y Javier era palpable, una niebla tóxica que envenenaba cada una de sus interacciones. Yo, mientras tanto, seguía desempeñando mi papel con una perfección digna de un premio. Era la esposa cariñosa, la socia brillante, la mujer que no sospechaba absolutamente nada. Había convertido su subestimación de mí en mi mayor activo. Se sentían seguros en su engaño, sin saber que cada sonrisa que les daba, cada palabra de aliento, era solo la calma antes de la devastadora tormenta que estaba a punto de desatar sobre ellos. El aire en mi cuartel general se había vuelto denso, cargado con el peso de la información que acumulaba día a día. Cada informe de Kessler & Finch, cada descubrimiento de Ana, era un clavo más que yo martillaba en el ataúd de su traición. Creía que tenía el control, que mi plan avanzaba con la precisión de un reloj suizo. Estaba tan concentrada en documentar su pasado, que no vi el abismo que estaban cavando activamente justo delante de mis pies. La llamada que lo cambió todo llegó en una tarde lluviosa. Era Sarah Davis, la contadora principal de Kessler & Finch. Su voz, normalmente un modelo de calma profesional, tenía un filo de urgencia que me heló la sangre. «Elena, necesito verte. En persona. Fuera de la oficina. Esto no puede esperar y no puede discutirse por teléfono. Nos encontramos en un café anónimo en el centro de la ciudad, un lugar sin historia ni recuerdos, perfecto para la bomba que estaba a punto de detonar». Sara no perdió el tiempo en formalidades. Abrió su maletín y deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. No contenía números ni gráficos, sino un análisis de cláusulas contractuales y proyecciones de riesgo. Han dejado de desviar pequeñas cantidades. Dijo en voz baja, sus ojos fijos en los míos. Están preparándose para el golpe final. Un movimiento que hará que todo lo que hemos encontrado hasta ahora parezca un simple robo de caja chica. La lluvia golpeaba contra la ventana, un redoble que parecía sincronizado con los latidos acelerados de mi corazón. Sentí como el suelo, que creía haber estabilizado, comenzaba a temblar de nuevo bajo mis pies. Han encontrado una laguna en los estatutos de la empresa. Continuó Sara,
señalando un párrafo resaltado. Una cláusula de fuerza mayor. Planean usarla para declararse en bancarrota. Me quedé mirándola, confundida. ¿Bancarrota? Somos más rentables que nunca. Ella asintió sombríamente. Exacto. Por eso la fuerza mayor necesita un catalizador. Van a fabricar una catástrofe. Según los fragmentos de comunicaciones que interceptamos, están a punto de simular una plaga incurable en los viñedos principales, una que diezmaría nuestra cosecha más valiosa. Un agrónomo comprado emitirá un informe devastador, los medios lo cubrirán, y ellos, citando el colapso de nuestro activo principal, solicitarán la protección por bancarrota. La verdadera crueldad del plan se reveló en el siguiente minuto. Una vez en bancarrota, explicó Sara, cobrarán una póliza de seguro masiva que Javier contrató hace 6 meses, una póliza de la que no tenías conocimiento. Con ese dinero, una de sus empresas fantasma, Viñedos del Sur Holdings, hará una oferta ridículamente baja por los activos saneados de Solís Legado en la subasta judicial. La comprarán por centavos de dólar, libre de deudas y libre de ti. Se quedarán con todo: la tierra, la marca, el inventario, y tú te quedarás con las acciones sin valor de una empresa en quiebra y la reputación de haberla llevado a la ruina. El café frente a mí se había enfriado, pero un frío mucho más profundo se extendía por mis venas. No solo querían robarme, querían borrarme. Finalmente, le hice la pregunta que más temía. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sara miró su reloj, un gesto que pareció absurdamente mundano en medio de la demolición de mi mundo. El agrónomo está programado para hacer su descubrimiento en una semana. El anuncio público se hará poco después. Planean ejecutar toda la operación antes de la gala anual de la cosecha. Tienes 30 días, Elena. 30 días para detenerlos o perderlo todo para siempre. De repente, mi meticulosa y paciente venganza se sintió como un lujo que ya no podía permitirme. Esto ya no era un juego de ajedrez estratégico. Se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. El tablero había sido volcado, y ahora estábamos en una pelea a cuchillo en el barro. Regresé a casa esa noche con una nueva máscara, una aún más difícil de mantener. La sonrisa serena de la estratega en control fue reemplazada por una fachada de calma forzada que apenas contenía el pánico que se arremolinaba en mi interior. Ricardo me recibió con un beso. Su aliento olía al vino que planeaba arrebatarme. ¿Día largo, cariño?, preguntó, su voz goteando una falsa compasión que ahora me resultaba físicamente repugnante. Asentí, murmurando algo sobre la planificación de la gala. La ironía era tan espesa que casi podía ahogarme con ella. Él veía la gala como la línea de meta de su maratón de engaños. Para mí, se había convertido en la guillotina que pendía sobre mi cuello, y el tiempo se agotaba rápidamente. La dinámica entre Ricardo y Javier cambió drásticamente. La paranoia que yo había sembrado fue reemplazada por una arrogancia descarada. Creyendo que su plan final era infalible y que yo seguía felizmente ignorante, dejaron de susurrar en las esquinas. Ahora hablaban abiertamente de reestructuraciones necesarias y de podar las ramas muertas para que el árbol pueda crecer más fuerte. Cada una de sus palabras era una amenaza velada dirigida a mí, un alarde de su inminente victoria. Tenía que sentarme en las reuniones, escuchar sus eufemismos sobre la destrucción de mi vida y asentir con una expresión de consideración profesional, mientras cada fibra de mi ser gritaba para exponerlos allí mismo. Pero no podía. Aún no. Mi única esperanza era desmantelar su plan desde adentro antes de que pudieran ejecutarlo. Necesitaba pruebas irrefutables de que la plaga era un fraude. Llamé a Ana a mi estudio esa misma noche. La urgencia en mi voz la alertó de inmediato. Ana, necesito que dejes todo lo demás. Esta es ahora nuestra única prioridad, le dije, mi voz baja y tensa. Necesito que encuentres cualquier comunicación entre Javier, Ricardo o cualquier entidad externa relacionada con productos químicos agrícolas, agronomía o patología de vides. Busca facturas inusuales, correos electrónicos encriptados, mensajes borrados. Están planeando quemar el castillo, y tenemos que encontrar los fósforos antes de que los enciendan.
Vi un destello de miedo en sus ojos, pero fue reemplazado instantáneamente por una determinación de acero. Lo encontraré, Elena, prometió. Los días siguientes fueron una tortura. Mientras Ana se sumergía en las profundidades de sus servidores, yo tenía que observar impotente cómo comenzaban a sentar las bases de su farsa. Un día, vi a un hombre desconocido caminando por nuestros viñedos más antiguos junto a Javier. No era uno de nuestros consultores habituales. Llevaba un maletín y tomaba muestras del suelo con una expresión grave y estudiada. Era él, el agrónomo corrupto, el actor principal en su teatro de la ruina. Ver a ese extraño profanar la tierra que yo había cultivado con mis propias manos, la tierra que contenía el alma de mi legado, fue una violación que me llenó de una furia tan pura y fría que casi me dejó sin aliento. La presión se intensificó. Ricardo comenzó a hablarme con una condescendencia paternalista, sugiriendo que tal vez debería tomarme unas vacaciones después de la gala. Has trabajado muy duro, Elena. Quizás es hora de que disfrutes de los frutos de tu trabajo y dejes que otros se encarguen del día a día, dijo una noche durante la cena. Era su manera de decirme que mi tiempo había terminado. Estaba siendo despedida de mi propia vida, con una sonrisa y una palmadita en la espalda. Mantuve mi compostura. Le agradecí su preocupación y le dije que lo consideraría, mientras por dentro calculaba las formas más dolorosas de despojarlo de todo lo que apreciaba. Una noche, casi a las 2 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Ana. Creo que tengo algo, pero está en el servidor físico de la oficina de Javier. Su seguridad es de nivel militar. Necesito acceso directo, pero él ha estado trabajando hasta tarde toda la semana. Es imposible entrar sin que me vea. El momento de vulnerabilidad había llegado. El casi fracaso que pondría a prueba cada gramo de mi ingenio. Mi plan de venganza pendía de un hilo. Y ese hilo estaba a punto de romperse. Si no conseguía esa prueba, todo lo demás era inútil. Estarían en bancarrota antes de que pudiera exponer el fraude inicial. La improvisación se convirtió en mi única arma. A la mañana siguiente, entré en la oficina con una expresión de pánico controlado. Fui directamente a Ricardo. «Ricardo, hay una emergencia. Acabo de recibir una llamada de nuestro distribuidor en Tokio. Un competidor está intentando robarse nuestro contrato de exclusividad. Necesito que tú y Javier entren en una videollamada conmigo ahora mismo. Tenemos que contener esto antes de que se salga de control». La amenaza a un mercado tan lucrativo fue suficiente para anular cualquier otra prioridad en sus mentes codiciosas. La carnada era su propia ambición, y la mordieron con fuerza. Mientras los conducía a la sala de conferencias principal, en el extremo opuesto del edificio de la oficina de Javier, le envié a Ana un simple mensaje de texto. Ahora, vi a Ricardo y Javier sentarse, sus rostros tensos y concentrados en la crisis que yo había inventado. Comencé la llamada a un número falso que había preparado, iniciando un monólogo sobre cláusulas contractuales y lealtad de marca, improvisando cada palabra para mantenerlos ocupados. Cada segundo que hablaba era un segundo que Ana tenía para entrar, acceder al servidor y salir sin ser detectada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme y autoritaria. Era la actuación de mi vida, y el premio era la supervivencia. Mantuve la llamada durante 20 agónicos minutos. Inventé respuestas del distribuidor. Creé problemas y luego los resolví, manteniendo a Ricardo y Javier completamente absortos. Podía sentir sus ojos sobre mí, sin darse cuenta de que la verdadera acción estaba ocurriendo a cientos de metros de distancia. Finalmente, mi teléfono vibró discretamente en mi regazo. Un mensaje de Ana. Lo tengo. Estoy fuera. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me fallaron las rodillas. Concluí la llamada falsa con una nota de triunfo. Crisis evitada. Anuncié sonriendo. Buen trabajo en equipo. Ricardo me dio una palmada en el hombro. Esa es mi Elena. Siempre un paso por delante. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Esa tarde, Ana me mostró lo que había encontrado. Era una cadena de correos electrónicos encriptados entre Javier y el agrónomo, cuyo nombre era Dr. Alarcón. Los correos detallaban todo el plan.
la composición química exacta de un compuesto que imita los síntomas de la filoxera sin causar daños permanentes, el calendario para la detección de la plaga y lo más importante, las instrucciones de pago. Javier había sido tan estúpido como para adjuntar una copia de la transferencia bancaria desde la cuenta de Viñedos del Sur Holdings a una cuenta offshore a nombre de Alarcón. Era la pistola humeante, la prueba irrefutable que no solo salvaría mi empresa, sino que los enviaría a la cárcel por fraude masivo. Con la evidencia en mi poder, la dinámica de poder cambió instantáneamente, aunque solo yo lo sabía. El pánico que me había consumido se evaporó, reemplazado por una calma glacial y una certeza absoluta. El reloj ya no corría en mi contra, ahora corría a mi favor. Cada día que pasaba, cada sonrisa arrogante que me dirigían, cada comentario condescendiente, era simplemente ellos cavando su propia tumba un poco más profundo. Ya no estaba a la defensiva, luchando por sobrevivir. Había vuelto a la ofensiva, armada con un arma nuclear que ellos ni siquiera sabían que existía. Comencé a preparar el escenario para mi golpe de gracia. La gala anual de la cosecha ya no era una amenaza, sino una oportunidad. Era el evento más prestigioso de nuestro calendario, con la asistencia de toda la industria, la prensa financiera y los inversores más importantes. Era el escenario perfecto que Ricardo había elegido para su coronación. No se me ocurrió un lugar más apropiado para su ejecución pública. La ironía era tan deliciosa que casi podía saborearla. Iban a darme el micrófono, el público y el centro de atención, sin saber que los usaría para dirigir su sinfonía de destrucción. Mi comportamiento cambió sutilmente. Dejé que un poco de vulnerabilidad se mostrara. Parecía más cansada, más resignada. Dejé que vieran lo que querían ver. Una mujer al borde de la derrota, lista para pasar la antorcha. Esto los hizo bajar la guardia por completo. Ricardo incluso me trajo flores un día. Para animarte, dijo. Acepté con una sonrisa triste, mientras por dentro sentía el poder de un depredador que observa a su presa inconsciente dar sus últimos pasos despreocupados. Su compasión era el último insulto, y sería el último error que cometerían. Pasé la siguiente semana coordinando con Ana y el equipo de Kessler and Finch. Preparamos un paquete de pruebas impecable, listo para ser entregado a las autoridades en el momento preciso. Ana, con su genio tecnológico, preparó una presentación que se integraría en el sistema audiovisual de la gala. No sería un ataque frontal y caótico. Sería una revelación metódica, una disección quirúrgica de su traición frente a las personas cuya admiración más anhelaban. Cada diapositiva, cada clip de audio, cada documento resaltado estaba diseñado para un impacto máximo. En los días previos a la gala, la atmósfera en casa se volvió surrealista. Ricardo practicaba su discurso de aceptación para el premio Visionario del Año, que, irónicamente, yo misma había cabildeado para que le dieran meses atrás. Me pedía mi opinión sobre ciertas frases, sobre complegado y ta confianza. Le di mi consejo, ayudándole a pulir las mismas palabras que usaría para condenarlo. Habla desde el corazón, cariño, le dije, mi voz suave y alentadora. Asegúrate de que todos sientan tu pasión. Y él, en su ciega arrogancia, me creyó. La víspera de la gala, me encontré sola en mi estudio, sosteniendo la pequeña unidad USB que había iniciado todo. Parecía un artefacto de otra vida. La mujer que la encontró, aterrorizada y con el corazón roto, ya no existía. En su lugar había una mujer que había sido empujada al borde del abismo y, en lugar de caer, había aprendido a volar. Había sido forjada en el fuego de la traición más profunda y había salido no como ceniza, sino como acero de Damasco, más fuerte, más afilada y con un patrón de cicatrices que contaba la historia de su victoria. Esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado, respirando tranquilamente como un hombre sin preocupaciones en el mundo, yo permanecí despierta, observando la luna sobre nuestros viñedos. No sentía odio. El odio era una emoción caliente y desordenada. Lo que sentía era una claridad fría y absoluta.
Habían intentado quitarme mi pasado, robarme mi presente y borrar mi futuro. En su desesperación, me habían mostrado cuán despiadados eran realmente, justificando cada acción que estaba a punto de tomar. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, se trataba de reclamar mi nombre, mi legado y mi historia. La escalada desesperada de ellos había sido su error fatal. Al intentar acorralarme, al poner una fecha de caducidad a mi existencia, me habían obligado a acelerar mi propio plan, a ser más audaz y más despiadada de lo que nunca imaginé ser. Me habían subestimado hasta el final, viéndome como una pieza en su tablero, sin darse cuenta de que yo era la jugadora que estaba a punto de declarar jaque mate. La gala no sería el final de Solís Legado, sería su renacimiento. Y yo sería la única fundadora que quedaría en pie para presenciarlo. Mientras el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, cerré los ojos. No para dormir, sino para visualizar la noche que se avecinaba. Cada detalle estaba en su lugar. Cada contingencia estaba planeada. Ana estaba lista. El equipo de Kessler and Finch estaba en espera. Las autoridades habían sido informadas de una posible actividad fraudulenta, que sería revelada en el evento. Todo estaba preparado. La calma antes de la tormenta perfecta. Y yo estaba en su ojo, serena, esperando. Ricardo se despertó, sonriendo. «Hoy es el gran día», dijo, estirándose. «Nuestro gran día». Le devolví la sonrisa. Una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Sí, lo es», respondí. «Un día que nadie olvidará jamás». Y mientras me levantaba para prepararme para la gala, sabía que mis palabras eran una promesa. Su mundo estaba a punto de arder, y yo sería la que encendería la cerilla, no por desesperación, sino por diseño. El plan de ellos, nacido de la codicia y la arrogancia, se basaba en la creencia de que yo era débil, de que me derrumbaría bajo presión. Pero habían confundido mi silencio con sumisión y mi paciencia con pasividad. No entendían que la misma mente que había construido un imperio desde cero era más que capaz de defenderlo de los buitres que intentaban devorarlo. Su desesperación los había vuelto descuidados, y su descuido me había dado el arma que necesitaba para asegurar su aniquilación total. La narrativa que habían intentado escribir para mí, la de la esposa engañada y la socia fracasada, estaba a punto de ser quemada. Yo iba a tomar la pluma y escribir el capítulo final. Uno en el que la reina recuperaba su trono, no con lágrimas, sino con una estrategia impecable y una ejecución devastadora. La lucha por la supervivencia había terminado. La hora de la aniquilación había llegado. La gala ya no era una cuenta regresiva hacia mi ruina, sino el escenario de mi ascensión. Cada invitado que llegara, cada copa de vino que se sirviera, cada flash de cámara, sería un testigo de la caída de dos hombres que pensaban que podían borrar a la mujer que los había creado. Su intento de un golpe rápido y brutal se convertiría en su humillación pública y prolongada. Mi corazón ya no latía con miedo o dolor. Latía con el ritmo constante de un propósito inquebrantable. Había sobrevivido a su desesperado ataque final. Había encontrado su talón de Aquiles, y estaba a punto de atacar con una precisión que no dejaría lugar a dudas sobre quién era la verdadera visionaria de Solís Legado. Mientras me ponía el vestido para la gala, un diseño elegante y poderoso en un tono de rojo vino intenso, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima, era una guerrera, una reina, y estaba lista para ir a la guerra, no para sobrevivir, sino para conquistar de una vez por todas el reino que siempre había sido suyo. El viaje en coche hacia el lugar del evento fue silencioso. Ricardo estaba eufórico, repasando su discurso. Yo miraba por la ventana las hileras de viñedos que pasaban, la tierra que habían intentado envenenar. Sentí una oleada de protección feroz. No era solo un negocio, era mi hijo, mi creación, y nadie, absolutamente nadie, me lo iba a arrebatar. Al llegar, las luces y el glamour nos envolvieron. Ricardo posó para las cámaras, arrastrándome a su lado. Puse mi mejor sonrisa, la sonrisa de la esposa orgullosa.
La ironía dramática era casi abrumadora. El público veía a una pareja poderosa en la cima de su éxito. Yo veía a un hombre muerto caminando, a punto de ser ejecutado en la plaza pública que él mismo había construido. Entramos en el gran salón. Todo estaba perfecto. La música, las luces, el murmullo de la gente importante. Era un mundo de ilusión, y yo estaba a punto de hacerlo añicos con la verdad. Vi a Javier al otro lado de la sala, riendo con un inversor. Sus ojos se encontraron con los míos y me levantó la copa en un brindis silencioso. Le devolví el gesto, un pequeño y elegante asentimiento. Brindaba por su inminente destrucción. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ana desde su puesto de control remoto. Todos los sistemas están listos. A tu señal. Respondí con una sola palabra. Espera. Caminé hacia la barra y pedí una copa de nuestro mejor vino de reserva. Lo sostuve, admirando su color profundo. Era el sabor de mi trabajo, de mi dedicación, de mi vida, y estaba a punto de recuperarlo todo. La desesperación había sido su arma. La mía sería la verdad, y la verdad estaba a punto de ser servida, fría y devastadora. La música se detuvo en el momento en que Ricardo subió al escenario, bañado por la luz de un reflector que lo seguía como a una deidad. El salón, lleno a rebosar con la élite de la industria, estalló en aplausos. Sostuvo el premio Visionario del Año, en alto, una pieza de cristal que brillaba tanto como su sonrisa falsa. Observé desde mi mesa, con una calma que se sentía casi sobrenatural, mientras él comenzaba su discurso. Habló de trabajo duro, de sacrificio, y luego, con una maestría en la hipocresía que me heló la sangre, habló de confianza y familia. Sus ojos buscaron los míos entre la multitud, y nada de esto sería posible sin mi roca, mi inspiración, mi socia en la vida y en los negocios, mi esposa, Elena. Levantó su copa hacia mí. Por ti, mi amor, por nuestro legado. El salón brindó con él. Yo levanté mi copa, no en respuesta, sino como una señal. Era la señal para que Ana, mi leal aliada, quemara su mundo hasta los cimientos. El estruendo de los aplausos se desvaneció y fue reemplazado por un silencio confuso. Las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, destinadas a mostrar un video homenaje a Ricardo, parpadearon y cambiaron. En lugar de imágenes de viñedos y sonrisas, apareció algo frío, clínico y brutalmente claro. Un organigrama. No era un homenaje, era una autopsia financiera. Líneas nítidas y elegantes trazaban el flujo de millones de dólares desde las cuentas de Solís Legado hacia una red de empresas fantasma. Viñedos del Sur Holdings, Nova Cosecha Inversiones, Patagonia Exports, y en el centro de cada transacción fraudulenta, como una araña en su telaraña, estaba el nombre de Javier Mendoza. Busqué a Javier entre la multitud. Lo encontré de pie junto a la barra, con la copa a medio camino de sus labios. El color desapareció de su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de un cadáver. El público murmuraba, apuntando a las pantallas y luego a él. La primera pieza de dominó acababa de caer, antes de que alguien pudiera procesar completamente el fraude financiero. Las pantallas cambiaron de nuevo. El diagrama de flujo fue reemplazado por el rostro de una mujer en una videollamada, Isabela Vargas. Se la veía asustada, sus ojos moviéndose con nerviosismo. El audio, nítido y claro, llenó el salón. Era su voz, temblando de pánico mientras confesaba cada detalle a un interlocutor invisible. Era yo, por supuesto, bajo el alias de una investigadora privada que la había contactado días antes. Le había presentado pruebas falsificadas de que Ricardo y Javier planeaban traicionarla, dejándola sola para asumir la culpa. Para atrapar a una traidora, a veces tienes que ofrecerle la ilusión de una traición aún mayor. Y funcionó. Su voz resonó, detallando el plan de la plaga falsa, el fraude al seguro y la bancarrota orquestada, nombrando a Ricardo como el cerebro de toda la operación. El silencio en el salón era ahora tan absoluto que se podía oír el sonido de un imperio rompiéndose. En el escenario, Ricardo se quedó congelado.
La máscara del visionario carismático se hizo añicos, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que siempre había sido. El pánico se apoderó de sus ojos. Buscó una salida, una negación, un chivo expiatorio. Agarró el micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su voz, cuando finalmente salió, era un chillido agudo y desesperado que no se parecía en nada a su tono barítono habitual. No, es mentira. Todo es mentira. Se giró y apuntó un dedo tembloroso hacia la audiencia, directamente a Javier. ¡Fue él! ¡Javier Mendoza! Él me engañó. Este hombre, este ladrón, manipuló todo a mis espaldas. Yo confiaba en él. Él es el único culpable. El instinto de supervivencia más básico lo había despojado de toda lealtad, obligándolo a sacrificar a su cómplice en un altar público con la esperanza de salvarse a sí mismo. La acusación resonó en el aire, colgando como una sentencia. Javier, que había estado paralizado por el shock, pareció despertar por la traición final de Ricardo. La palidez de su rostro fue reemplazada por una máscara de furia roja y profunda. Su lealtad, aunque corrupta y egoísta, había sido su única moneda de cambio, y Ricardo acababa de declararla sin valor. ¡Mentiroso!, gritó Javier, su voz resonando con una fuerza que hizo que la gente retrocediera. Se puso de pie, derribando su silla. Tú lo ordenaste todo. Cada transferencia, cada firma. Tengo los correos electrónicos, Ricardo. Tengo las grabaciones. Me obligaste a hacerlo, prometiéndome una parte del nuevo imperio que ibas a construir sobre las ruinas de ella. Señaló hacia mí. Los dos pilares de la conspiración, el cerebro y el ejecutor, se estaban devorando mutuamente en vivo, revelando cada sórdido detalle de su plan en un torrente de acusaciones mutuas. El caos era una obra de arte. Ricardo y Javier se gritaban el uno al otro a través del salón, uno desde el escenario de su supuesta gloria, el otro desde el suelo de su humillación. Cada acusación era una confesión, cada insulto una prueba más de su culpabilidad. El público estaba fascinado. Un mar de rostros atónitos iluminados por el brillo de los teléfonos móviles que grababan cada momento. La prensa financiera, que había venido a cubrir una historia de éxito, ahora tenía la primicia de un escándalo que haría historia. Yo permanecí en mi mesa, inmóvil, y tomé un sorbo lento de mi vino. Habían construido su conspiración en la oscuridad del secreto. Ahora, la estaban demoliendo bajo la luz de 1000 cámaras, y yo tenía un asiento en primera fila para el espectáculo. No sentía alegría ni odio, solo la fría y satisfactoria certeza de un cálculo perfectamente ejecutado. Justo cuando el enfrentamiento verbal alcanzó su punto álgido, las grandes puertas dobles del salón se abrieron de golpe, pero no eran más invitados. Eran agentes de la ley, moviéndose con una calma profesional que contrastaba violentamente con la histeria de la escena. Se dividieron en dos grupos. Uno se dirigió directamente al escenario, subiendo los escalones hacia un Ricardo balbuceante. El otro se abrió paso entre las mesas hacia Javier, que se había quedado sin palabras al verlos. El sonido metálico y definitivo de las esposas cerrándose resonó 2 veces en el salón, cortando el ruido y sellando sus destinos. El visionario y su leal director financiero, reducidos a simples criminales, fueron escoltados fuera de la gala bajo la mirada atónita de todos aquellos a quienes habían engañado. Su caída no fue un susurro en la oscuridad, fue un trueno en la noche más importante de sus vidas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Mientras se los llevaban, me levanté y caminé hacia el escenario. No corrí. Me moví con la deliberada autoridad de alguien que reclama lo que es suyo. El silencio seguía siendo pesado, roto solo por los clics de las cámaras. Recogí el micrófono que Ricardo había dejado caer. Me paré en el centro del escenario, bajo el mismo reflector que momentos antes lo había iluminado a él. Miré a la multitud, a los inversores, a la prensa, a los rostros que representaban mi mundo. Esta noche, dije, mi voz firme y clara, resonando con un poder que nunca antes habían escuchado de mí.
marca no un final, sino una purga necesaria. Las mentiras han sido cortadas de raíz. El verdadero legado de Solís, un legado construido sobre la integridad, la pasión y la excelencia, comienza ahora. Dejé el micrófono en el podio. No había nada más que decir. El imperio tenía una reina, y su reinado acababa de comenzar. La noche de la gala no terminó con el sonido de las sirenas. Ese fue solo el preludio. Después de que se los llevaron, un silencio denso y pesado cayó sobre el gran salón. Los invitados, antes un mar de rostros sonrientes y despreocupados, ahora eran estatuas de asombro, mirándome a mí, la mujer que había permanecido en silencio durante 30 años y que ahora había derribado un reino con una sola palabra. No me escondí ni busqué consuelo. Permanecí en el escenario, bajo la dura luz del reflector, y observé cómo el mundo que Ricardo creía suyo se disolvía. Cada mirada de shock, cada susurro especulativo, no era una fuente de vergüenza, sino de validación. Había arrancado la podredumbre de raíz, y ahora, en el silencio de la carnicería, todo lo que quedaba era la tierra fértil de mi futuro. Era el momento cero de mi nuevo imperio, y yo era la única soberana. En los días siguientes, el escándalo estalló como una supernova en el mundo financiero. Pero mientras la prensa se deleitaba con los detalles de la traición, yo estaba en una guerra silenciosa y metódica en las salas de juntas y los despachos de abogados. Entregué a las autoridades federales el paquete de pruebas que Kessler and Finch había preparado, una obra maestra de contabilidad forense que detallaba cada centavo robado, cada empresa fantasma creada y cada ley violada. No había ambigüedad. No había espacio para la duda. La confesión grabada de Isabella fue la lápida sobre su tumba legal, pero la evidencia financiera fue el ataúd de acero que la selló para siempre. Observé con una distancia clínica cómo el sistema legal, una máquina lenta pero implacable, los devoraba. Su arrogancia les había hecho creer que eran intocables. Yo simplemente les demostré que las leyes de la gravedad financiera también se aplicaban a ellos. El juicio fue una mera formalidad, un epílogo predecible para su tragedia autoescrita. Ricardo, despojado de su encanto y reducido a un hombre patético y tembloroso, fue sentenciado a 20 años en una prisión federal por fraude masivo y malversación de fondos. Javier, su leal secuaz, recibió 15. Sus activos personales fueron congelados y liquidados para pagar una fracción de las multas impuestas. Perdieron sus casas, su reputación, su libertad. Vi sus rostros en las noticias, demacrados y vacíos, y no sentí ni una pizca de placer vengativo. Sentí la fría satisfacción de un problema resuelto, de una ecuación equilibrada. Habían apostado mi vida y mi legado en un juego que no entendían, contra una oponente a la que nunca vieron venir. Y perdieron. Absolutamente todo. Isabella Vargas, la socia silenciosa y la arquitecta de su propia ruina, también enfrentó las consecuencias. Su cooperación, motivada por el pánico, le valió una sentencia reducida, pero su carrera como consultora financiera quedó hecha cenizas. Fue inhabilitada de por vida. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición en los círculos donde una vez fue respetada. El imperio que había planeado construir con Ricardo sobre las ruinas del mío se convirtió en una pila de deudas legales y vergüenza pública. Se había imaginado a sí misma como la reina consorte de una nueva dinastía, sin darse cuenta de que solo era un peón en un juego mucho más grande, un peón que yo había sacrificado estratégicamente para capturar al rey. Su ambición fue su veneno, y yo simplemente le había servido la copa. Mientras el sistema judicial se encargaba de los criminales, yo me encargaba de la resurrección de mi empresa. La amenaza de la bancarrota se cernía como una nube oscura, pero yo tenía el antídoto, la verdad. Armé a mi equipo legal con las pruebas irrefutables del fraude para anular sistemáticamente cada contrato tóxico y cada póliza de seguro fraudulenta que Javier había creado. Fue una cirugía corporativa a corazón abierto. Cada movimiento era preciso, calculado para cortar las arterias del plan de Ricardo sin desangrar a la compañía. Los inversores,
Al ver mi mano firme y mi estrategia impecable, no huyeron. Al contrario, duplicaron su confianza. Vieron que la debilidad no estaba en Solís Legado, sino en los hombres que habían intentado saquearlo. La crisis, en mis manos, se convirtió en una demostración de fuerza sin precedentes. La recuperación de activos fue mi cruzada personal. Envié a los cirujanos de los números, de Kessler and Finch, a paraísos fiscales de todo el mundo, siguiendo el rastro del dinero que era mío por derecho. Congelamos cuentas en las Caimán, liquidamos el lujoso apartamento en Buenos Aires y la casa de vacaciones en Punta del Este. Cada dólar recuperado, cada propiedad reclamada, era un ladrillo que quitaba de la vida que él había construido a mis espaldas y lo usaba para fortificar los muros de mi propio castillo. No estaba simplemente recuperando dinero, estaba reclamando 30 años de mi vida, de mi sudor, de mi genio. Estaba purgando su existencia de mi balance general, asegurándome de que al final, su único legado fuera un cero absoluto. Mi transformación no pasó desapercibida. La narrativa mediática cambió rápidamente. Dejé de ser la esposa traicionada para convertirme en la estratega maestra, la reina de hierro del vino. Acepté entrevistas, pero bajo mis propios términos. No hablé de dolor, hablé de estrategia. No hablé de traición, hablé de reestructuración. Proyecté una imagen de poder sereno y control absoluto. La mujer que había vivido en las sombras durante 3 décadas ahora se encontraba cómodamente en el centro de atención, no por vanidad, sino por necesidad, para que el mundo supiera que el imperio no había perdido a su rey, sino que finalmente había coronado a su verdadera y única monarca. El respeto que me gané no fue solicitado, fue forjado en el fuego y exhibido como una armadura. Mi primer acto como única propietaria y directora ejecutiva fue simbólico y profundo. En una reunión de la junta directiva, anuncié que la empresa ya no se llamaría Solís Legado. El nombre de Solís estaba manchado para siempre con el escándalo y la mediocridad. A partir de ese día, la empresa se conocería simplemente como Legado, porque eso es lo que era, mi legado, no el suyo. Era el fruto de mi visión, mi trabajo y mi perseverancia. Al borrar su nombre de la fachada, no estaba borrando el pasado, sino reclamando la autoría de su éxito presente y futuro. El aplauso en esa sala no fue solo de aprobación, fue un juramento de lealtad a la nueva era, a mi era. En medio de la reconstrucción corporativa y la consolidación de mi poder, tomé una decisión que nadie esperaba. A través de un bufete de abogados en otra ciudad, establecí un fondo fiduciario anónimo. Su único propósito era financiar la educación universitaria completa de Mateo Vargas, el hijo de Ricardo. Mi guerra nunca fue con un niño inocente, un daño colateral en la ambición de sus padres. Este acto no fue de perdón, el perdón era irrelevante. Fue una declaración de principios. Demostró que mi justicia no era ciega ni vengativa, sino precisa. Podía distinguir entre el culpable y el inocente. Fue el movimiento final de una reina, uno que demostraba que mi poder no residía en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de elegir qué y a quién salvar de las cenizas. Meses después, caminé sola por los viñedos al atardecer. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a promesas. Toqué las viejas vides, las mismas que habían intentado declarar enfermas. Eran fuertes, resilientes como yo. La mujer que había descubierto esa unidad USB, rota y aterrorizada, se sentía como una extraña de otra vida. El dolor de esa noche no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino la aleación de damasco en mi columna vertebral. Un recordatorio permanente de que el fuego no siempre consume. A veces, simplemente forja. La ilusión de una vida perfecta se había hecho añicos, pero en su lugar había encontrado la belleza cruda y sólida de una vida real. Una vida enteramente bajo mi control. El plan de expansión internacional, la carnada que había usado para atraparlos, ahora era mi proyecto insignia. Viajé por el mundo, no como la esposa de un visionario, sino como la visionaria misma. Negocié acuerdos en Burdeos, compré tierras en la Toscana y establecí alianzas en Napa. Estaba construyendo un imperio global que haría que el
Solís Legado, original, pareciera una simple bodega boutique. La ironía suprema era que su traición, su intento de robar mi creación, me había liberado para llevarla a alturas que nunca habríamos alcanzado juntos. Su codicia había sido la jaula. Su caída fue la llave que abrió la puerta a un potencial ilimitado. A mi verdadero potencial. Ahora, estoy sentada en mi oficina, el mismo espacio que fue mi santuario, mi sala de guerra y el escenario de mi mayor dolor. Hoy, es mi trono. En la pared donde una vez colgaba un retrato de Ricardo y yo, ahora hay un paisaje majestuoso de nuestro primer viñedo, pintado al amanecer. Es un recordatorio no de lo que perdí, sino de dónde empezó todo, de la semilla que planté, y que ahora se ha convertido en un bosque. No soy una viuda, ni una divorciada, ni una víctima. Soy la arquitecta, la fundadora y la guardiana de mi propio destino. El imperio siempre fue mío. Simplemente tuve que limpiar la casa, deshacerme de las plagas y reclamar el trono que, en realidad, nunca había dejado de ocupar.